Continuando un poco con lo que ya vimos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Caída libre y tiro vertical son un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, empezando por caída libre, es la caída de un objeto verticalmente desde cierta altura h, que h va a representar, en este caso, la distancia vertical o la altura desde la cual el objeto es dejado caer, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. En este caso nosotros no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire o si está con muchas nubes o lloviendo, etc. Ese tipo de cosas para este ejemplo, para este tema, no nos van a interesar. Este es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. Este tipo de problemas los vamos a resolver exactamente igual a como vimos que se resolvían los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. En el ejemplo hemos visto de un vehículo que se movía en el eje X. En este caso, caída libre representa objetos que se mueven en el eje Y, pero el análisis es igual. La única diferencia, y lo que lo hace un poco más sencillo, es que aquí la aceleración siempre va a tener el mismo valor que la gravedad, porque se está moviendo en el mismo eje. Y va a ser positivo porque se va a mover a favor de la gravedad. Como el objeto está cayendo y la gravedad va hacia abajo, la gravedad o la aceleración de la gravedad va a hacer que la velocidad del objeto aumente. Por lo tanto, las fórmulas que vamos a ver aquí son prácticamente las mismas que ya vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el tema anterior. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad, y altura va a ser velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tiro vertical, ¿sí?, también es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y de hecho es muy parecido a la caída libre. En tiro vertical, al igual que la caída libre, este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un movimiento sujeto a la aceleración de la gravedad, solo que ahora la aceleración se opone al movimiento inicial en este caso del objeto o del sujeto que estemos analizando. A diferencia de la caída libre, que solo opera la bajada, el tiro vertical comprende la subida y la bajada del objeto. Entonces, leyendo estas dos definiciones, en caída libre nosotros tomaremos la gravedad como positiva porque va en la misma dirección. Se fijan, aquí está positiva. En tiro vertical, ¿sí?, el análisis se va a hacer en dos tiempos. Uno, cuando el objeto es lanzado hacia arriba, y otro, cuando el objeto alcanza su altura máxima y posteriormente desciende, lo cual lo convierte en otra caída libre. Entonces, cuando en este caso, en tiro vertical, el objeto está subiendo, la gravedad la vamos a tomar con el signo negativo. El tiro vertical tiene ciertas características que lo hacen especial a diferencia de la caída libre. El tiro vertical tiene ciertas propiedades que se tienen que cumplir para que se pueda operar de manera correcta. La primera es que la velocidad inicial siempre va a ser diferente de cero. En este caso, en caída libre, la velocidad inicial puede variar. ¿Por qué? Porque el análisis lo podemos hacer, por ejemplo, cuando el objeto ya está cayendo o cuando recién apenas lo dejan caer. En tiro vertical, independientemente de en qué tiempo lo estemos analizando, siempre va a haber una velocidad inicial porque es la velocidad con la que el objeto sale disparado hacia arriba. 2. Mientras el objeto sube, el signo de su velocidad es positivo y cuando el objeto baja será negativo. Su velocidad es cero cuando el objeto alcanza su altura máxima. Aquí estamos hablando de una velocidad en general, no de la velocidad inicial. Número 4, cuando comienza a descender, su velocidad será negativa, o sea, es lo opuesto al punto número 2. Y número 5, la velocidad y posición de subida van a ser igual a la velocidad y la posición de bajada. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la velocidad inicial con la que yo lanzo una pelota hacia arriba son 50 metros por segundo, cuando la pelota vuelva a caer en mi mano una vez que hace el recorrido, volverá a caer a 50 metros por segundo. Lo mismo pasa con la posición. Si la posición inicial es 0,
la posición final, o sea, cuando ya sube y vuelve a bajar, también va a ser 0. Las fórmulas sí varían un poco con respecto a la caída libre. En este caso, la velocidad final sí va a ser igual, que es la velocidad inicial, en este caso menos gravedad por el tiempo, debido a que en el caso de que cuando va hacia arriba la gravedad es negativa porque va en sentido contrario. Tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad negativa. La altura va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad negativa. Y finalmente, velocidad inicial va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. En este caso, gravedad no tiene signo negativo porque está dentro de una raíz cuadrada y al final el resultado es una magnitud de velocidad y la velocidad no es negativa, entonces el signo ahí no es relevante. En este caso, tiro vertical abarca tanto la subida como la bajada, mientras que caída libre abarca solamente la bajada del objeto. Pero en ambos casos el análisis se hace igual, porque el objeto siempre lleva la misma aceleración, que es el de la gravedad. Por lo tanto, lo único en lo que nos tendríamos que fijar para determinar el comportamiento del objeto va a ser la distancia que recorre y la velocidad que lleva al momento de hacer ese recorrido. Mientras que el tiempo y la gravedad van a ser los factores que nos van a ayudar a determinar dichos valores.